principales factores en los cuales las personas no alcanzan a lograr su potencial, no alcanzan a lograr sus anhelos, sus sueños, porque es más fácil el temor que paraliza a las personas. Es más cómodo quedarte en tu zona de confort que enfrentar y decir, quiero conquistar esto. Y hay tres cosas en la vida del ser humano que vamos a enfrentar, sí o sí. Y no los quiero desanimar, pero por ejemplo, es una realidad. Uno de ellos es el fracaso, perdón, una es el dolor, el fracaso, y tiene que ver también con la incertidumbre. Todo eso a nosotros nos genera miedo. ¿Y sabes por qué? Porque hay un factor en común que es miedo al fracaso, miedo a que dirán, al miedo al, híjole, pues, ¿para qué lo hago si sé que a lo mejor tengo la seguridad que lo voy a lograr? Y al final, lo que nosotros queremos es que cada uno de nosotros podamos vencer ese gigante que estaremos viendo en esta tercera sesión, que es venciendo el gigante del miedo al fracaso. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿estás alcanzando tu potencial? ¿Estás contento como estás ahorita? ¿O hay algo más que tú dices, no me quiero conformar y quiero más? En Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero los justos les será dado todo lo que deseen. En Job también decía, híjole, todo eso que tenía, me vino. A veces acuérdense que la fe no solamente actúa para lo bueno. ¿Y tú crees que te va a pasar lo malo? Como lo estás creyendo, va a pasar. Pero también si crees que va a pasar lo bueno, también va a pasar. Y tan es así que Job mismo dijo, un hombre tan justo, que pueden leer ahí en el libro de la Biblia, en el Viejo Testamento, Job, de que todo lo que él tenía le sobrevino a su vida. Pero no estamos aquí para asustarnos, al contrario, lo que queremos es animarlos y vamos a seguir inspirándonos en la vida de la hazaña que hizo David contra Goliat para lograr superar sus miedos y conquistar lo que Dios tenía para su vida. Y sabes que en 2 Timoteo 1:7 Dios nos dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esto me encanta porque lo escribió Pablo encarcelado. Y es cuando está escribiendo las cartas. De hecho, la mayoría de los evangelios, la mayoría de los libros que están en el Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Y cuando estaba escribiendo la carta a Timoteo, él estaba encarcelado, estaba encadenado, y aún así le estaba diciendo, no, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y al contrario, o sea, él los estaba animando a que sean fuertes, a que trabajaran arduamente y que siguieran predicando la verdad. ¿Por qué? Porque él está encadenado físicamente, pero no de su corazón y no de sus mentes. Y bueno, el otro ejemplo muy poderoso con el que nos vamos a estar inspirando es David contra Goliat, y de cómo logró superar esa situación de el gigante Goliat, pero lo vamos a relacionar con el miedo a fracasar. Y saben, en aquel momento el ejército de Israel estaba temblando de miedo, o sea, tenía mucho miedo porque los filisteos los estaban desafiando. Y pues imagínense, el caso de Goliat lo escribe como una persona, un guerrero, o sea, súper corpulento de casi 3 metros. Entonces, pues cómo no. Y luego llega y luego les dice ese gigante filisteo Goliat les estaba diciendo en 1 Samuel 7:10-11 dice, y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Pues imagínense, ¿no? Pues como se te ponga una persona de este tamaño, no sé si los que nos tocó en la primaria, que de repente llegaba todos los hombres, ¿no? De que ven, te vas a poner conmigo, ¿no? Y a lo mejor eran del mismo tamaño, a lo mejor les tocó a lo mejor unos que hicieran bullying, era el grandote y nos ponían ahí a desafiarnos para que se pelearan. Entonces imagínate, este gigante les estaba diciendo, pues, vengan, ponme un hombre aquí que pelee conmigo. Pues nadie, todos estaban momentos de miedo. Y
Y el miedo, al final de cuentas, es algo que a todos nos va a pasar. Aquí, caballeros, sobre todo, porque no son muy jóvenes, pero ¿quién les gusta el box? ¿Quién les gustan las peleas de box? Okay. No sé si ustedes sabían, pero todos los hombres que les gusta practicar o que les gusta ese deporte del box y quienes empiezan a involucrarse son los boxeadores amateurs. Hay algo que les tienen algo en común y eso es que le tienen un miedo a recibir el primer golpe. Bueno, no el primero, los que siguen también, porque de hecho mi papá fue boxeador cuando fue jovencito, practicaba el boxeo y él decía, no, Normita, o sea, el trabajo y los golpes, no lo decía con sus palabras, pero que se con los golpes, no todo el mundo lee. ¿Por qué? Porque los hombres, en el caso de los que estaban los boxeadores amateurs, dicen que es a lo primero que le tienen miedo, que saben que van a recibir esos golpes. Pero aún así, les gusta, les apasiona, aún cuando saben que van a recibir golpes, de todas maneras, enfrentan ese miedo. ¿Y qué pasa? Siguen practicando y siguen queriendo hacer ese deporte como parte de su vida. Y lo mismo pasa aquí en la vida real. Todos, absolutamente todos, recibimos golpes en la vida. Como les dije al principio, nunca vamos a poder evitar que suceda y que podamos enfrentarnos al dolor, al fracaso y a la incertidumbre. Digo, no los quiero desanimar, pero eso es la realidad. Y, como saben, pues todos vamos a recibir golpes. Pero lo que Dios quiere con nosotros, y por eso les preguntaba, ¿has alcanzado tu potencial? O sea, ¿estás contento como estás ahorita o realmente quieres algo más? Y me encanta porque hay un proverbio en la Biblia 29:2 que dice, cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Qué bonito es cuando gente que nosotros nos consideramos gente buena, personas buenas, que amamos a Dios, que buscamos ayudar al prójimo, gente generosa. O sea, qué padre cuando sabes que somos prosperados en todas las áreas, podemos inspirar a otros. ¿Por qué? Porque tenemos esa oportunidad de que Dios dice, yo quiero que tú alcances tu potencial, porque no nada más quiero bendecirte a ti, quiero que también tengas ese alcance de impactar a otras personas. Tanta gente mala próspera en diferentes áreas y lo hace para lo malo. Pues con más ganas nosotros, tú y yo, que somos gente de fe, que amamos a Dios y queremos servirle, pues con más ganas Él quiere que nosotros seamos de los que alcancemos nuestro máximo potencial. Lamentablemente la mayoría de las personas no llegan ni al 2% de su potencial. ¿Saben por qué? Por el miedo al fracaso, miedo. Y ese miedo y ese temor, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es a veces más fácil decir, no lo enfrento, mejor me quedo aquí con lo poco que tengo, pero estoy por lo menos más conforme y estoy segura. Y no logro salir de esa zona. Y la verdad que yo tres maneras en las cuales uno puede enfrentar y superar a ese gigante del miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque si tú y yo logramos alcanzar ese potencial, podemos ser de mucha bendición para muchas personas. En el link de Mujeres del Martes, una de mis maestras, bien linda porque nos compartió sobre un actor, no es estadounidense, pero bueno, ahorita le digo. El caso es que cuando él llegó a su primer casting, cuando él iba a hacer esa película, resulta que ese actor, pues lo sacaron, entonces llegó con la cara todo golpeado y aún así eso no lo limitó. Entonces cuando llegó al casting, de todas maneras él hizo lo que tenía que hacer y el director o los quienes estaban haciendo la reputación le dijo, eres tú, así de rudo lo que ocupábamos para la película. Y quedó. Estoy hablando de ese actor, director, productor que me imagino no fue la primera vez que no se dio por vencido, sino que hizo todavía más cosas y que gracias a que no se dio por vencido y que esa fe tan grande en Dios y que hace 20 años logró producir una película que impactó a muchos de nosotros como con fe y los que no tienen fe. Logró ser de las películas más taquilleras en toda la historia. Estamos hablando de La Pasión de Cristo, estoy hablando de Mel Gibson. Mel Gibson, gracias a ese ahora sí que encuentro que tuvo con Dios, porque él platica y por eso estuvo tan apegado a los evangelios, por eso él dijo, yo quiero mostrarles al mundo
de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y ha sido de las películas de mayor herramienta para evangelizar y haber en este momento, hace 20 años, que rápido, ¿verdad? Hace 20 años, haberle dicho al mundo, mira lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Entonces es gente con ese propósito, con esa pasión por las cosas que Dios quiere que podamos alcanzar nuestro máximo potencial. Y bueno, listos para que lo noten ahí, lo tengan presente. Y el número 1 es: supera el miedo a fracasar preparándote. Póngala ahí, preparándote. En Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Al final, lo que uno quiere es obtener resultados, pero con esfuerzo, porque la primera palabra es con esfuerzo. Había un joven que estaba ya en una entrevista de trabajo y muy contento porque le estaba diciendo el gerente de reclutamiento: mira, estas van a ser las condiciones de trabajo y vas a estar ganando 350 pesos ahorita diario, pero en 10 meses vas a ganar 1,600 pesos. Y el joven dijo: bueno, entonces regreso en 10 meses para que me des ahí mi aumento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando queremos lograr cosas en la vida, sí se requiere de un esfuerzo, de salir de nuestra zona de confort, de prepararnos, ¿no? David fue un jovencito que fue adquiriendo habilidades. Cuando el rey Saúl, dice la Biblia que estuvo siendo atormentado por un espíritu maligno, y él decía: necesito que venga alguien que toque el arpa y venga y me calme, porque con las alabanzas me calma, me tranquiliza. Entonces uno de la corte le dijo: yo conozco a un joven, y lo describió de esta manera. Dice: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Pero dentro de todos esos atributos, dijo que era un muchacho que era hábil. Y acuérdense que nosotros nacemos con dones y talentos, pero las habilidades uno las puede desarrollar. ¿Y de qué manera las podemos desarrollar? Es capacitándote, estudiándote, sí, las experiencias de vida, como lo que le pasó a David al momento antes de enfrentarse al gigante Goliat. Él estuvo en un entrenamiento que él no sabía, y era el cómo defender a su rebaño de leones y osos. Entonces, de la manera que nosotros nos podemos preparar, definitivamente tiene que ser desarrollando también esas habilidades por las cuales nosotros queremos luchar, ¿no? Si estás contento con tu matrimonio, qué bueno, pero a lo mejor lo puedes llevar a tu nivel y eso te va a llevar a tu esfuerzo. A lo mejor dices: bueno, ¿qué estoy haciendo por mejorar mi relación? Me encanta mucho leer, y recientemente me di cuenta que la mayoría de mis libros tienen que ver con el tema de ¿cómo se llama? El cómo apoyas a la mujer, por el link que tengo de mujeres. En el tema de los hijos tengo muchísimos, y de repente me di cuenta que el de matrimonios, pues ahí los tenía derrumbados. Total de que me remordió la conciencia. Dije: no, si quiero mejorar y no me quiero conformar. Entonces ya fui y saqué mis libros que tengo ahí de matrimonio. ¿Por qué? Porque si quiero mejorar en esa área, adelante. Si quieres mejorar ¿sabes qué? Yo quiero incrementar, diversificar mis ingresos. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? ¿O te estás conformando como estás actualmente? Oye, fíjate que en temas de salud, yo quiero estar saludable, yo quiero vivir muchos años. Bueno, ¿qué estás haciendo ahorita? O sea, ¿estás cuidando tu alimentación? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? Por eso es importante que podamos hacer nosotros esa parte. Tengo la historia de un buen amigo de hace muchos años que duró muchos años de casado, tuvo 2 hijos y se divorció, y después tuvo una segunda oportunidad, rehizo su vida, y cuando ella, estando casada con su segunda esposa, una vez abriendo su corazón, me acuerdo que me dijo: ¿sabes qué, Norma? Si yo hubiera sido la persona que soy ahorita, definitivamente hubiera rescatado mi matrimonio.
pero ya no puedo hacer nada. Cuando una vez yo me di cuenta que pues ya, o sea, ni modo, fracasé, pero dijo, no me doy por vencido, ¿no? O sea, antes de iniciar otra relación, trabajó mucho en él, pidió ayuda, se fue con psicólogos, con todo lo que puso. ¿Por qué? Porque dijo, tengo que trabajar en mí antes de hacer eso. Entonces dijo, ahora yo sé que no depende de las circunstancias, no depende de las otras personas, o sea, digo, sí, no, ¿no? Entonces dice, pero al final de cuentas tengo que empezar por mí. Entonces, en esta segunda oportunidad, pues obviamente, pues más paciente, más amoroso, más cosas, lo que él se dio cuenta que fracasó. Dijo, no lo quiero repetir, quiero aprender de ello, porque acuérdense que la vida a veces se pierde y a veces, ¿qué? Se aprende. Entonces, es un error si no aprendemos de ello. Pero si aprendemos de ello y queremos salir de ese atolladero, de decir, no me vuelve a pasar, entonces significa que no fue un error, es un aprendizaje. Entonces esta persona dijo, híjole, no me funcionó la primera vez, pero ahora que estoy aquí, estoy trabajando en mí. ¿Por qué? Porque yo la verdad quiero tener éxito. Entonces no me va a tener el miedo a volver a empezar, pero lo tengo que hacer de una manera diferente, tengo que aprender de mis errores del pasado, me tengo que preparar y ahora sí echarle todas las ganas a esto que estoy viviendo. Entonces, número 1, prepárate. Tú no sabes en qué momento, cuándo viene ese Goliat a tu vida. Probablemente ahorita estás enfrentando a leones y osos, que eso es más complicado que enfrentar al de 3 metros, ¿no? Pero yo quiero que se queden con eso, que el número 1 es prepárate. Y el segundo es supera el miedo al fracaso por medio de la fe. En 1 Samuel 17:37 dice, dijo David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Si se fijan, su confianza no solamente él la puso en sus habilidades, sino que él sabía que Dios iba delante de él con lo que iba a enfrentar. Y me encanta porque David, nuestro pastor, cada vez que puede nos reitera, ¿qué harías si sabes y tienes la seguridad de que Dios va delante de ti en todo lo que haces? Entonces, en el caso de David de la Biblia, él, aparte de que ya había desarrollado esa habilidad para defender a su rebaño contra leones y osos, él tenía la seguridad de que iba a triunfar, no nada más por sus habilidades, sino que también tenía la seguridad de que iba a triunfar porque Dios lo estaba respaldando. Y le responde David a Goliat cuando se estaba enfrentando con él, le dice, hoy mismo el Señor, él dice, el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Él iba con toda esa seguridad porque dijo, Dios te va a entregar a mí. Así tengo la habilidad y ya lo estuve practicando y por lo que Dios a lo mejor me estaba preparando en ese momento era para llegar a esto. Pero ahorita Dios es el que está haciendo lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, imagínense, ¿quién de aquí ustedes han enfrentado o se han enfrentado con un perro que de repente le salió en la calle y, o sea, a lo mejor los que estaban de repente caminando en la calle y está encerrado, ¿no? Que dices, ay, o sea, salió a ladrarme, pero salió encerrado, pero hay veces que no, resulta que no está encerrado y salió correteando atrás de ti, ¿no? Es un perro, ¿qué fue? ¿Qué puede ser los más bravos? ¿Un pitbull, un Rottweiler? O sea, y dices, wow, qué impresionante. No, hasta los mismos chihuahuas con tanta esa actitud que tienen de Rottweiler te asustan. Te asusta y te da miedo. Ahora imagínate un David que en su momento, no sé, digo, ya era un adolescente, pero a final de cuentas él empezó a trabajar en cuidar el rebaño de su padre, pero él haber empezado jovencito. Entonces regularmente, pues no sé, me imagino un adolescente de 12, 13, todavía no se vuelven tan grandes, tan musculosos los jovencitos. Entonces, él la primera vez que ha de haber enfrentado cuando llegó un león o un oso, no sé qué ha sido primero,
pero no creo que haya salido muy valiente luego. ¿Por qué? Porque todavía no tenía habilidad. Entonces probablemente lo más seguro es que claro que sí se comieron varios de sus rebaños. Pero ¿qué hizo él? Pues en vez de salir corriendo con su papá y decir, ay no, mira papá, qué peligroso, o sea, mi vida corre peligro porque hay leones, hay osos. Dijo, pues no le quedó de otra más que esa era la encomienda. Cuida el rebaño, tienes que pastorear mis ovejas y pues tengo que ver la manera de cómo sí puedo defender a mi rebaño. Entonces él vio ante ese miedo el poder defender y crear esa habilidad para defender a su rebaño. Entonces fue cuando dijo, bueno, ¿cómo le hago para poder, ahora sí que el poder atender a los, ¿cómo se llama? No atender, sino atacar a los leones y a los osos, porque es increíble, pero él mismo lo dice en su palabra, ¿no? De que cuando vienen hacia él, dice, si me atacan, yo voy y los agarro de la mandíbula como si fueran chihuahuas, ¿no? Entonces imagínense la capacidad que tenía él en ese momento de desarrollar y estuvo practicando para luchar contra leones y osos. ¿Y sabes qué? Al final, él con esa fe tan grande que tenía, él no podía ver el futuro. No sabía qué iba a pasar, si le iba a funcionar o no le iba a funcionar, la misma técnica que ya tenía contra los leones o contra los osos. Pero lo que sí iba a saber es que Dios estaba con él. El futuro, dijo, no puedo ver mi futuro, pero sí sé que el mismo Dios que me libró de los osos y de los leones en mi pasado es el mismo que me va a ayudar hoy en día. El mismo Dios que proveyó para maná en los desiertos es el mismo Dios que me va a seguir proveyendo. El mismo Dios que abrió el mar rojo de imposibilidades ante mí también lo va a hacer una y otra vez. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios, y si tienes esa fe, tiene todo bajo control. Y sabes, me encanta porque hay una historia en la Biblia cuando Jesús platica en los evangelios, que es el libro de Juan, cuando falleció Lázaro, uno de sus grandes amigos. Lo quería muchísimo. Entonces fallece y cuando él se acerca al sepulcro les dice, ya el sepulcro en aquel entonces, acuérdense que eran cuevas y eran tapadas con piedras, ¿no? Pues, componían los cuerpos y pues para que no saliera toda esa putridencia del cuerpo. El caso es de que una vez que se acercó, él dijo, abran la puerta. Iba María, la hermana de Lázaro, con él, y lo que le dijo a María fue lo siguiente, le dice, la palabra dice, objetó. María objetó, dijo, Señor, ya debe de oler mal, pues lleva ahí ya 4 días. Pero Jesús le contestó, María, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Y yo te pregunto, yo te digo en esta tarde, o sea, ¿no quieres ver la gloria de Dios en tu vida? O sea, dices, con esto que he estado batallando por mucho tiempo, ¿no quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Claro que sí. Con esto que quisieras alcanzar, dices, yo quiero ver la gloria de Dios, pero dices, ¿sabes qué? Si crees que puedes, acuérdate que te va a poder, pero si no, también nos va a poder, pero debes de creer y estar preparado para eso. Y es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de realmente tomarnos de la mano de Dios, el tener esa creciente relación con Jesús, porque eso es lo que nos va a dar ese acompañamiento con Él y tener su corazón sobre el amor. Hay una parte en la Biblia que dice en Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Acuérdense que amor, Dios es amor. ¿Sabían que ustedes que en el corazón no está diseñado para odiar? Puedes tener emociones raras, pero ¿sabes por qué no puedes odiar con el corazón? O sea, cuando tú le dices a una persona, dices, te amo con todo mi corazón. Raras veces a escuchar, te odio con todo mi corazón. No, te dice, te odio con todas mis fuerzas. Regularmente es más común decir con mis fuerzas, pero no con el corazón. Porque el corazón es donde ahora sí que donde está la vida, donde Dios habita en tu corazón. Por eso es que no está diseñado para odiar, está diseñado para amar. Y donde hay amor, acuérdense, Dios es amor, y donde hay amor no hay temor. Pero la única manera que puedes hacer y lograrlo es por medio de esa relación con Jesucristo. Y fíjense que yo hace 18 años tuve un tratamiento de ortodoncia, hace poquito lo volví a retomar. Y lo tuve que volver a retomar porque, no sé si sabían ustedes, pero los dientes tienen memoria.
tienen el ADN donde si tú no tienes retenedor después de que usas un tratamiento de ortodoncia, ¿qué crees que vuelve a pasar con nuestros dientes? El ADN de nuestros dientes se dice, tú no tenías los dientes tan derechitos. Entonces, ¿qué pasa? No usas el retenedor y empieza de nuevo a ponerse chuecos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tanta gente, en el caso de nosotros que conocemos, que dices, oye, pero ya había superado tantas cosas, o de repente había superado ciertos vicios, malos hábitos, y de repente regresa? ¿Por qué? Porque si no usas ese retenedor, si no estás en constante relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué crees que pasa? Tu ADN te regresa. Y no nada más te pone donde estabas, te pones peor. ¿Por qué? Porque necesitas estar constantemente de la mano de Dios. Si no, créanme que sin retenedor y sin Dios nos volvemos a enchuecar. Y sí, la palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es, pero también Dios te dice, ¿sabes qué? Renueva tu mente y conmigo todos los días. Una persona que hace ejercicio, los hombres musculosos, si dejan de hacer ejercicio con muy poquito tiempo los toman, ¡pum!, y se empiezan a... Entonces, si lo dejan de hacer, créanme que van a volver a su estado natural. Lo hemos visto con los grandes atletas en las Olimpiadas. Es increíble de que, el que jugó hace 20 años y que estaba en su momento a todo su apogeo y ya después regresan y ya así como que, ¿qué les pasó? La edad y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no venían con la misma dinámica. Entonces, si tú y yo dejamos, y tenemos la habilidad, nos estamos preparando, estamos siendo, pero si no tenemos esa relación, ¿qué crees que va a pasar? Nos vamos a enchocar y no queremos enchocarnos, al contrario, queremos cumplir y alcanzar ese potencial que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Ok? Número 3, supera el miedo al fracaso con tu propósito de vida. El propósito de Dios en la vida de David no era que solamente se quedara a cuidar las ovejas de su padre, ni estar toda la vida entrenando, siempre peleando contra leones y contra osos. Lo mismo te digo yo de ti. Si estás bien, qué bueno, pero aún así yo estoy segura que Dios te quiere llevar a otro nivel, a ti y a mí. No quiere que nos conformemos, quiere que alcancemos nuestro potencial. Que no seamos de ese 2% que ni siquiera alcanza, de esas personas que no alcanzamos ni el 2% de nuestro potencial por el miedo al fracaso, por el miedo al que dirán, por la flojera, por no salir de la zona de confort. Entonces necesitamos llegar a ese nivel. Y al final, algo que le pasó tristemente a David, sí, la hazaña que hizo de pelear contra Goliat porque estaba preparado, porque tenía en ese momento la fe que sabía que Dios estaba con él. Pero ¿quién cree que le pasó? Después, más adelante, lamentablemente tuvo caídas, tuvo fracasos. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque le dio más importancia al miedo que nuevamente a sus habilidades y la fe y la confianza en Dios. Duró años huyendo del rey Saúl, años, y tomó muy malas decisiones con su ejército, con sus hombres valientes. También pagaron las consecuencias. ¿Por qué? Porque le hizo más caso al miedo que realmente a esa experiencia que tuvo con Dios. Por eso es que no importa si tú eres una persona que conociste a Dios hace 20, 30 años, todo eso, que dices, híjole, en aquel momento de la vida, mira qué fuerte, o cómo estaba yo conquistando éxitos gracias a Dios, de cómo llegaba. Pero si tú hoy en día no tienes esa relación constante, créeme que te vas a volver a estar chueca o chueco. ¿Por qué? Porque a David incluso le pasó, y a todos ustedes pueden ver los grandes hombres, mujeres de la Biblia, pueden tener grandes éxitos, pero si no mantienen esa relación con Jesucristo, tarde o temprano, pues caen. Acuérdense que el hecho de nosotros tener la oportunidad de estar expuestos a la palabra, por eso yo también les recomiendo, lean la palabra de verdad. Es una manera tan bonita en la que Dios te instruye, te hable y te dice por dónde, para que tengas esa oportunidad de hacerlo. Y fíjense que hablando de el caso de David, él sabía que su propósito de vida, a final de cuentas, como les digo, no era estar cuidando toda la vida los rebaños de su padre.
él era defender a su pueblo. Y yo te digo, yo estoy segura que Dios, lo que tú estás haciendo ahorita, no solamente quiere que te conformes con lo que tú y yo actualmente estamos haciendo, quiere algo más. Tú revisa qué área de tu vida necesitas alcanzar ese potencial, que el miedo no te detenga. Ahora en las Olimpiadas hubo 2 mujeres que me impactaron muchísimo y fue de mucha inspiración. Cuando fueron las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, al final concluyó Celine Dion. Todo el mundo la conoce, si no, pues la protagonista de la canción del Titanic. Vocerrón la mujer, o sea, es una artista, bailarina, toda su vida su pasión era la música, el canto. Y los últimos 2 años prácticamente tuvo que cancelar todos sus conciertos, todo lo que relacionado donde ella tenía que exponerse a cantar en vivo. ¿Por qué? Porque le dio una enfermedad que le da solamente a una persona en 1 millón de personas. Y eso se llama fíjame, lo tengo aquí, se llama el síndrome de persona rígida. Entonces, lamentablemente, eso lo que hace es que empieza a disminuir la movilidad. No sé si aquí les han dado calambres alguna vez. Los jóvenes no creo, pero a lo mejor haciendo deporte sí, no es solo un calambre. Pero imagínense ese mismo calambre, pero en todo el cuerpo. Cara, brazos, todo. Obviamente es una inflamación en la voz. Y ella luchó mucho contra eso. Y decía, yo sé que esto a mí, este diagnóstico me está, porque no tiene cura, pero no me quiero dejar vencer. Entonces entró en un proceso donde tuvo que tomar ese tratamiento, porque digo, yo quiero volver a cantar, porque ya está imposibilitada para cantar. Estaba mal la mujer. Y el hecho de que se haya presentado en los Juegos Olímpicos con esa voz, todo lo que le implicó, ella, número 1, no dejar que su diagnóstico la definiera. Número 1, ¿por qué? Porque regularmente es bien común que las personas se dejen que las definan un diagnóstico, las circunstancias o lo que dicen las otras personas. El día de ayer estaba atendiendo a un cliente y dije, mira, otro que me lo menciona así. Decía el cliente, híjole, ¿sabes qué? Lo que pasa es que soy diabético. Y yo dije, como yo soy muy creyente del poder de las palabras, y digo, no diga que es diabético. Digo, entre mí, ¿no? Porque no puedo ser tan metiche. Más que lo acabo de conocer. Entonces digo, no puedo ser, pero entonces no digo, no soy diabético, es una persona con condición de diabético. Pero nos apropiamos esa parte. ¿Qué decimos? Soy hipertenso, soy esquizofrénico. Entonces decimos soy y te lo estás apropiando. Y una de las características cuando tú te vences ese temor, ese miedo, es porque número 1, no estás dejando que ese diagnóstico, que esa condición te esté definiendo a ti. Entonces lo hizo Celine Dion, lo hizo Simone Biles, otra de las jovencitas que participaron ahí en los Juegos Olímpicos, donde ella hace 4 años, en el Tokio del 2020, lamentablemente se vio obligada a abandonar la escena de esa competencia de la gimnasia rítmica. ¿Por qué? Porque le dio un síndrome también que les da a las gimnastas, donde pierden como esa dimensión de los espacios. Entonces, al momento de que están haciendo esas volteretas, corren el peligro de que caen hasta de cabeza, de espaldas, porque no encuentran. Entonces es un síndrome que les da en algunas ocasiones a las gimnastas, y ella tenían toda la expectativa de que iba a hacer grandes cosas. ¿Por qué? Porque había sido 3 veces seguida única mujer campeón del mundo en la gimnasia, y todo el mundo iba sobre ella. Cuando se vio con toda esa presión, dijo, no solamente estoy corriendo en riesgo mi carrera, sino estoy corriendo mi vida, porque puedo caer de cabeza. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? Se retiró, y no solamente tuvo que lidiar con el tema de cómo se sentía ella físicamente, sino que hubo críticas, le llovió lo que le decían, era muy fácil juzgarlo, como lo que le pasó a nuestra atleta también y gimnasta Alexa. No me podía acordar el nombre de la primera reunión, Alexa Moreno, que cuando ella concursó la primera vez, ¿qué hicimos como mexicanos Baja California? La atacamos, y me incluyo por el tema de que somos aquí, baja californianos. Y en vez de estar orgulloso de ella, ¿qué hicimos? Está gorda, mira, o sea, criticar su físico y esas cosas, bien triste, porque en vez de reconocer lo bueno, nos enfocamos en las cosas malas.
¿Qué hizo María? Señor, ya debe oler mal, o sea, ya tiene 4 días. Y nos enfocamos siempre en lo malo. Y como dijo Jesús, es que si crees vas a ver la gloria de Dios. Y son personas de fe, de inspiración. Alexa Morena no solamente no se dejó vencer o dejó que esas críticas la dejaran ahí paralizada, sino al contrario, lo que hizo fue volvió a competir dos Olimpiadas más. Y lo mismo pasó con Simone Biles. Ella no solamente regresa a las Olimpiadas en este 2024, sino que logra 3 medallas. Pero lo que más me impactó de esta jovencita gimnasta estadounidense fue que ella fue una hija abandonada. Su madre fue drogadicta, como estaba perdida en las drogas, en el alcohol, no pudo hacerse cargo de las niñas, eran abandonadas, la tuvieron que recoger a una casa de asistencia. Fue un momento donde ella, imagínate desde el vientre de su madre, donde desde chiquita pues consumiendo drogas por la mamá, nació su hermanita, se la llevan a la casa de asistencia y luego no solamente eso, sino que ya más adelante, donde sus abuelos la pudieron adoptar, pero estuvo expuesta a un entrenador que abusaba sexualmente de ella y de otras compañeritas. Entonces, tantas cosas que le pasó a ella. Sin embargo, lo mismo, con ese propósito que ella está encontrando, esa pasión y decir, no voy a dejar que me defina mi mamá, no voy a dejar que me defina de dónde vengo, sino que yo creo fielmente de que Dios tiene grandes cosas para mí y ha sido de gran bendición y de inspiración para más niñas atléticas, más atletas, de que no dejas que te defina, que dice que de dónde vienes y quién eres. Y estas 2 mujeres, la verdad que fueron de gran inspiración porque, quiero reiterarles, no dejaron que su diagnóstico las definiera. Y yo te digo nuevamente hoy, ¿estás alcanzando tu potencial? Y si no lo estás alcanzando, ¿por qué? ¿Por qué no lo estás alcanzando? No dejas que te definan de dónde vienes. Si fracasaste, no importa, tienes la oportunidad de aprender de lo que hiciste hace 20, 10, ayer. Tienes la oportunidad de aprender de esas malas experiencias, de esas malas decisiones. Lo bueno y la buena noticia de todo esto es que Dios nos ama tanto que nos da una súper oportunidad de empezar de nuevo. Y lo increíble aquí tiene que ver con lo que Dios nos dice de que no tengamos miedo, que no temamos. Hay 365 referencias en la Biblia relacionadas con no temas, no tengas miedo. Una para cada día del año, 365. En Salmo 56 dice, 56:10 dice, una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa fe de que Dios va delante de ti en todo lo que tú estás haciendo, créeme que con esa preparación, con esa fe vas a lograr todo lo que te propongas. Esta semana me encontré con la historia de la Torre de Babel. Con la Torre de Babel. Y bien chistoso porque hace años, yo creo que, no sé, de que hace mucho me tocó darle la clase a los niños de escuela bíblica de que no leía la Torre de Babel, pero me encontré con este pasaje donde después del diluvio Dios les había dado la indicación de que se tenían que dispersar. O sea, ya una vez que Noé y su familia se empezó a reproducirse el ser humano otra vez, y de repente le dice, ¿sabes qué? Hay que dispersarse por todo el mundo. Pero como bien obediente, bueno, es un sarcasmo, ¿no? Bien desobedientes dijeron, no, tenemos miedo, o sea, queremos quedarnos todos juntos, así que vamos a construir una torre, la más alta, llegar hasta el cielo y lo vamos a hacer. ¿Y qué crees que hizo Dios? Bueno, más bien lo que observó y lo que dijo Dios. Y en Génesis 11:6 dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y esto me encantó porque, iban a lograr cosas fuera del propósito de Dios, ¿no? Por eso lo que hizo Dios fue mandar la confusión de las lenguas, muchos idiomas, y desde entonces por eso hay muchos idiomas aquí en el mundo. Pero
aquí lo interesante fue de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y Dios mismo sabía y dice, es que todo lo que se propongan lo podrán lograr. Y Dios quiere que todo lo que nos propongamos lo logremos, obviamente bajo su propósito, para lo cual Él nos diseñó. Estos estaban haciendo para lo malo, ¿no? Porque tenían miedo, estaban desobedeciendo a Dios. Pero al final de cuentas, gente mala, gente buena, todo lo que se propongan lo van a lograr. Pero en este caso tú y yo, aquí estamos aquí es porque de verdad queremos no solamente confiar en nuestras habilidades o lo que estamos haciendo, queremos de verdad tener todavía una mejor relación con Dios, y que lo sobrenatural, lo que se hizo con David, de que dice, sí, aprendí a defender a mi rebaño de leones y osos, pero estarán de acuerdo conmigo que obviamente era Dios con él. O sea, hasta la fecha, lo único que he visto así y se murió por una mantarraya fue el domador de cocodrilos. ¿Era el domador de qué? ¿De mantarraya de cocodrilos? ¿Qué era? Y nada más, o sea, no he visto yo en la tele a alguien que esté atacando o que esté luchando contra leones y osos, no más, o sea, ni en el National Geographic, así que digas, ay, estoy enfrentando a león nomás porque sí a león. No, cuando mucho fue el de cocodrilos. Entonces, claro que tuvo que haber sido algo sobrenatural, y es lo mismo, de verdad, si nosotros creemos, podemos hacer cosas mucho más de lo que nos imaginamos o podemos pedir. En Génesis, en Proverbio 1:36 dice la Biblia, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Y Dios te está diciendo en esta mañana, o sea, escucha mi voz, busca mi rostro, busca mi presencia, búscame, déjame la oportunidad de hablarte. Por favor, no te quites el retenedor, no quiero que te enchueques, al contrario, tengo grandes cosas para ti, quiero que tú alcances el potencial, porque si tú alcanzas el potencial, te voy a poder seguir usando no nada más para que tú estés bien, sino para que también podamos alcanzar y bendecir a muchísima más gente. Cuando voy al mandado y que me dicen, ¿quieres donar los 10 centavos o 4 centavos para los niños con cáncer? Y yo, no, yo quiero donar la institución entera. Digo, claro que sí, ¿verdad? Pero sí los dono, pero ¿por qué no? O sea, yo quiero ser de las que soy millonaria porque quiero apoyar a instituciones, quiero apoyar a Vida 7. Yo sueño, yo anhelo, pero no solamente sueño, anhelo, me estoy preparando. Y yo te pregunto a ti, ¿te estás preparando? ¿Quieres alcanzar tu potencial? Claro que lo vas a lograr. Preparándote, fortaleciendo tu fe en Dios y afianzando tu propósito de vida, porque todo lo que hagas, créeme que cuando estás con Dios, le encuentras sentido y le encuentras propósito a todo lo que hagas. Y con esto cerramos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, esta tarde. Ay, gracias, mi Dios, por esta palabra, porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos. Y si hay algo todavía, mi Señor, que no hemos entendido o a lo mejor que no hemos salido de nuestra zona de confort, ayúdanos a descubrir qué más podemos soñar, qué más podemos hacer. No importa si soy una niña de 5, una niña de 10, si tengo 20, 30, 70, 80, 90, 100 años. Cada día es una oportunidad para alcanzar sueños, y qué mejor si son bajo tu propósito. Gracias, Señor, porque te amamos, te alabamos, porque me siento súper abrigada por ti. Y sé, mi Señor, que yo no estuviera aquí si no fuera por ti. No estuviera aquí, Señor, dando esta palabra si tú no eres el que haces las cosas sobrenaturales. Gracias porque me inspiras, me motivas a prepararme, a salir adelante, pero eres tú el que vas delante haciendo cosas mucho más de lo que me pueda imaginar. Y yo en esta tarde, Señor, te quiero pedir por cada uno de los que están aquí. Toca sus corazones. Habla a sus corazones y revive sus sueños, revive sus anhelos. Todo lo que ellos tienen, Señor, que no nos conformemos, que haya más. No es lo que el mundo nos define, sino lo que tú dices que somos, lo que tú dices que podemos lograr. Gracias, Señor, porque yo sé que
sueños van a revivir, anhelos van a salir adelante y porque vas a alcanzar ese potencial en cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra que me tocó dar. Primero porque me llegó a mí y porque lo puedo compartir de una manera con todo mi corazón a mi gente, a mi iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú estás aquí y nunca le has dado tu vida o le has abierto tu corazón a Jesús, yo te invito en esta mañana, no lo dejes, no lo saques fuera de tu vida, porque sí puedes lograr sueños, puedes alcanzar todo lo que te propongas, pero no seas como los de la Torre de Babel que lo estaban haciendo mal, lo estaban en contra de la voluntad y las instrucciones de Dios. Hazlo conforme a su propósito, pero la única manera es conociéndolo, la única manera es que tú le des la oportunidad de entrar a tu corazón. Y si tú nunca haces esta oración de recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos y que le digas estas palabras, repítelas después de mí. Señor Jesús, te abro mi corazón. Yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por las veces que he fallado. Ayúdame a ser la persona que tú diseñaste que fuera. Te entrego mis sueños, mis anhelos y los quiero poner en tus manos. Gracias te doy en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que dio la vida por mí para darme vida eterna contigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, iglesia, que tengan muy bonita tarde. Gracias por su atención. Gracias.